Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, son mis mayores deseos. Les invito a que abran su Biblia en la carta de Primera de Timoteo, capítulo número 4, y estaremos leyendo los versículos número 13 hasta el versículo número 16. Vamos a leer 4 versículos el día de hoy. Voy a tratar de hacer cierto énfasis en algunas palabras, pero lo hago con la intención de que ustedes puedan observar la cantidad de verbos que se encuentran en estos 4 versículos. Es una estrofa, y en esa estrofa está cargada de verbos que están en un estado imperativo, una orden. Así que leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al versículo 16, y dice así de la siguiente manera: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Amén. Yo creo que pudieron captar donde hice cierto énfasis. Ocúpate, no descuides, reflexiona, dedícate, ten cuidado, persevera. Amados hermanos, les invito a que hagamos una breve oración y que el Señor ayude a este siervo débil y que también la congregación pueda tener un corazón dispuesto para atesorar su palabra. Que el Señor nos ayude. Amado Padre que estás en los cielos, estoy una vez más delante de tu presencia juntamente con tu iglesia. Esa iglesia, Señor, que tú compraste con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Padre, bendícenos. Primeramente, ayúdame, Señor, te necesito, y puedo hablarlo simbólicamente, pero también muchas veces tú lo sabes que es literal en mí, que a veces me tiemblan las rodillas, Señor, al exponer tu palabra, porque tú pones en mí, Señor, el estar consciente que esto es algo sagrado, Señor, que no es, Padre, algo que se puede tomar a la ligera para atropellar, para avergonzar a tu pueblo, Señor, ni tampoco para ser irónico haciendo uso de tu palabra. Es tu palabra, Señor, que ha salido de tu boca y que tiene la capacidad, Señor, de hacernos ver nuestro pecado para correr a ti, nuestro único y suficiente Salvador, que tiene la capacidad de sanar nuestras almas, nuestros corazones enfermos por el pecado. No existe otro medio, Señor, para que nuestra alma sea sanada. Ayúdanos, Padre. En tus manos estamos como iglesia. Amén. El título del sermón del día de hoy es Un creyente refleja el evangelio a través de su compromiso con la palabra, los dones y su fidelidad a Dios. Amado hermano, permítame iniciar con una ilustración. Imagina a un padre de familia que se esfuerza por guiar espiritualmente a su familia en este mundo lleno de distracciones y de maldad. Como todo padre de familia, él desea que sus hijos crezcan con valores cristianos sólidos, con la esperanza que un día el Señor tenga misericordia de ellos y los salve. Pero este padre de familia sabe que estos valores solo se formarán en sus hijos, en su esposa, si él mismo es ejemplo.
De manera similar, el apóstol Pablo en su carta a Timoteo lo llama a ser un modelo de vida que refleje el evangelio en su compromiso con la palabra, la dedicación personal, y su perseverancia. Y este mensaje no solamente es para los pastores o para los líderes de una iglesia. Este mensaje se aplica a cada creyente que anhela vivir una vida que honre a Cristo. Y precisamente este es el mensaje central que yo deseo compartir el día de hoy con ustedes, mis amados hermanos en Cristo. El argumento central que quisiera que ustedes puedan recordarlo durante la semana. El creyente debe dedicarse a vivir y enseñar la verdad del evangelio, cuidando su vida y doctrina, porque al hacerlo impacta eternamente su propia vida y la de los demás. Una vez más, el argumento central o el mensaje central, el creyente debe dedicarse a vivir y enseñar la verdad del evangelio, cuidando su vida y doctrina, porque al hacerlo impacta eternamente su propia vida y la de los demás. Y este mensaje lo estaremos reflexionando en 3 aspectos que la palabra de Dios en estos 4 versículos se destacan. El creyente cuida su compromiso con la palabra. Si eres un hijo de Dios, uno que ha sido redimido con la sangre del Cordero, entonces cuidarás tu compromiso con la palabra de Dios. Versículo 13. El creyente cuida el don que le ha sido confiado y su dedicación personal al ministerio. Versículos 14 y 15. Y por favor tenga su Biblia abierta, amado hermano. Y un tercer punto, el creyente cuida su vida personal y su doctrina. Versículo 16. El apóstol Pablo comienza diciendo, mientras llego, Timoteo, mientras llego, ¿qué le dice? El primer verbo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No es una opción, amados hermanos. No argumentemos, no filosofemos. Aquí la palabra del Señor es bien clara y el consejo que el apóstol Pablo le dice a este joven ministro en la iglesia en Éfeso y por extensión a cada hijo de Dios es ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Si ustedes observan, este llamado de Pablo tiene triple enfoque. ¿Ya lo pudieron ver? Leer las Escrituras. El segundo, ¿cuál es? Exhortar y enseñar la palabra de Dios. Mis amados hermanos, para poder entender y poder tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios y enseñarla, primero se comienza con leerla. ¿Así es? Primero se comienza con leerla. Y esto, por supuesto, se aplica en nuestro estudio personal de las Escrituras, por supuesto. Pero la palabra griega que Pablo utiliza aquí en este versículo número 14, ocúpate de la lectura, se refiere a la lectura pública de las Escrituras. Y es que la lectura pública de las Escrituras, esa práctica ocupaba un lugar central en el culto de la iglesia primitiva, es decir, en la iglesia de los primeros años. Los primeros cristianos heredaron esta práctica del culto judío. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, encontramos que Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, leyó el rollo del profeta Isaías antes de enseñar. Y también en tiempos del apóstol Pablo, la lectura de las Escrituras incluía no solo los escritos de Moisés y los profetas, sino también las cartas de los apóstoles, porque el Nuevo Testamento aún no estaba completo.
Pablo mismo pidió que su carta a los tesalonicenses fuera leída a toda la iglesia. Lea conmigo, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Colosenses 4, versículo 16. Lea conmigo también. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y le dice Pablo a los colosenses, ustedes, por su parte, lean la carta que viene ¿de dónde? De Laodicea. Decía Justino Mártir, un cristiano del siglo II, que describió así un culto de su tiempo. En el día llamado domingo, todos se reúnen en un lugar y se leen los escritos de los apóstoles y los profetas según el tiempo lo permita. Luego, el líder de la congregación instruye y anima a seguir estas enseñanzas. Pero mis amados hermanos, no solo se trata de leer como lo hemos escuchado en esa pequeña descripción de este cristiano del siglo II, sino también de explicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que se ocupe, que se dedique a la lectura de las Escrituras. Luego que sigue, la exhortación y la enseñanza. Aquí la palabra exhortación significa animar, persuadir, y esto incluye predicar a partir de las Escrituras. No a partir de mis opiniones, sino exhortar y enseñar a partir de la palabra de Dios. Y un ejemplo lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14 al 15. Encontramos que después de la lectura de la ley y los profetas en la sinagoga, ¿qué es lo que hicieron ellos? Invitaron al apóstol Pablo a dar una palabra de exhortación. Primero leyeron las Escrituras, la ley y de los profetas, y luego invitan al apóstol Pablo a dar una exhortación. Y entonces él predicó, pueden ustedes leer del versículo 16 hasta el versículo 41 del libro de Hechos, capítulo 13. Y entonces el apóstol Pablo luego predicó sobre la salvación en Cristo usando el Antiguo Testamento. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que debemos leer la palabra de Dios, explicarla claramente y exhortar a la congregación a vivirla para su gloria. El siguiente término que usa el apóstol Pablo en el versículo 13 es la palabra enseñanza o instrucción. En otras palabras, Timoteo debía formar o catequizar al pueblo de Dios en la doctrina cristiana. La lectura y exposición de las Escrituras, la exhortación a la congregación de vivir o aplicar las Escrituras en su vida y las enseñanzas o doctrinas sobre cómo vivir la fe cristiana eran partes esenciales del ministerio de la palabra en el modo de vida del cristiano. Y esa dieta, amados hermanos, no debe faltar, por supuesto, hoy día para la iglesia del Señor del siglo XXI. Pablo no instruyó a Timoteo para que reemplazara el sermón del servicio de adoración por un drama. Pablo no instruyó a Timoteo, a este joven pastor, para que reemplazara el sermón para jugar aquí frente al altar. Pablo no instruyó a este joven Timoteo, y también, hermanos, nos instruye a nosotros hoy día como iglesia del Señor, para que reemplacemos el sermón para hacer bailes y danzas durante el servicio. En cambio, ¿cuál fue el mandato del apóstol Pablo a Timoteo? Le mandó que enseñara la palabra de Dios. Y esto es porque la exposición de la Biblia y siempre será, hasta que Él venga, el centro del culto bíblico, amados hermanos. El patrón que Pablo desarrolla, si ustedes pueden observar, es claro. Primero, ¿qué es? Lee las Escrituras. Luego se explica
y finalmente se aplica a la vida de los creyentes. Exhorta, enseña. Y como les decía, este modelo sigue siendo el método más eficaz para la conversión de los pecadores y también para la edificación de los creyentes. No es eficaz simplemente porque es lógico o práctico, sino porque es el medio que Dios ha escogido para revelar su verdad y transformar nuestra imagen, hermano, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mi amada iglesia, todo verdadero crecimiento espiritual depende de un fundamento sólido en las Escrituras. Roguemos al Señor que como iglesia y como líderes estas cosas no se puedan negociar, amados hermanos. Si quitamos la enseñanza bíblica, si quitamos, hermanos, la exposición bíblica de la palabra del Señor, si eliminamos de esta iglesia la doctrina, vamos a perder nuestro enfoque como iglesia. Vamos a perder el rumbo, el propósito para el cual nosotros existimos en esta tierra. Sin la doctrina del Señor estamos expuestos a seguir la voluntad de nuestro corazón perverso y engañoso. Y no tendremos ancla en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque solamente la palabra del Señor tiene el poder de sanar el alma, amados hermanos. Si tú le quitas a la iglesia la doctrina y la predicación bíblica, seremos expuestos fácilmente a las mentiras del mundo. Vamos a seguir cualquier corriente filosófica, humanística. Los creyentes van a depositar la confianza no en el Señor, sino en sí mismos, en cosas prácticas, mundanas, y seguirán la voz de su corazón. Como creyentes, entonces, debemos de cultivar un hábito diario en la lectura de la palabra de Dios y en la meditación de la Biblia. Esto no es opcional, amados hermanos. Es vital para nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Lo hemos expuesto, hemos visto una serie de versículos, mi querido hermano, con la finalidad de que el Señor pueda persuadirte, querido hermano, que esto no es una opción, no se puede negociar. Debemos cultivar un hábito diario en la lectura de la palabra de Dios y en la meditación. Que no tengo tiempo. Estás mintiendo. Decía el pastor John Piper que las redes sociales están ahí para que un día, en aquel gran día, se levanten y digan: aquí estamos nosotros como testigos, que no es cierto de que tú no tenías tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en las redes sociales? Guácata, y pasamos ahí medio minuto. Si tú revisas, hermano, en tu teléfono, porque hay una área en tu teléfono donde tú puedes observar cuánto tiempo tú has pasado en algunas aplicaciones y cuánto tiempo tú pasaste en la semana, te vas a quedar sorprendido. Usted se imagina los efectos, hermanos, espirituales en un creyente cuando pasara 4 o 5 horas sumergido en la palabra del Señor. También como iglesia debemos de valorar la predicación fiel. Les rogamos, amados hermanos, les rogamos sus oraciones para que continuemos siendo líderes, no perfectos, pero sí comprometidos con la verdad bíblica. Pregúntate, querido hermano, ¿estoy alimentándome regularmente de la palabra de Dios? Pregúntate, padre de familia. Pregúntate tú, mi querida hermana, como madre soltera. ¿Considero la palabra de Dios el eje central de mi vida, en mi familia? Pero Pablo continúa en los versículos 14 y 15. Él no se queda en el 13. Y nos dice, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo había recibido un don específico para el ministerio, un don que fue confirmado por el liderazgo de la iglesia, pero Pablo le recuerda que ese don debe ser cultivado con esfuerzo y dedicación, que ese don fue dado por gracia, no porque él se lo merecía. Este segundo punto fluye de manera natural del primero. Una vida fundamentada en la palabra
lleva al ejercicio fiel de los dones espirituales. Vuelvo a decirlo, una vida fundamentada, anclada en la palabra de Dios, lleva a un ejercicio, y escuche la palabra que voy a añadir, a un ejercicio fiel a los dones espirituales. Este es un llamado a la fidelidad en el uso de los dones que Dios nos ha dado. Si no usamos los dones que Dios nos ha dado correctamente, estamos desperdiciando los recursos que el Señor nos confió para su gloria y la edificación de la iglesia. Te pregunto, amado hermano, ¿cómo estás usando los dones espirituales que Dios te confió por gracia? ¿Lo usas para glorificarte a ti mismo? No los estás usando correctamente. Pablo agrega, reflexiona, Timoteo. Ese es el siguiente versículo. Eso es fuerte, amados hermanos. Por favor, observen los verbos. Timoteo, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate. En otras palabras, entrégate por entero a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Una vida entregada al servicio de Dios y de los demás no solo honra a Dios, sino que también sirve como testimonio para los demás. Una vida entregada al Señor, hermano, es lo más precioso. Honramos al Señor, pero otros hermanos son inspirados a hacer lo mismo, a honrar a Dios, a alabar al Señor. Así que Timoteo debe tener presente, por la labor que él se le ha encomendado, que el ministerio pastoral requiere sacrificio, esfuerzo, trabajo duro, diligencia. Timoteo no puede correrse, decimos los nicaragüenses, al sonar de las chancletas. Por una pequeña enfermedad, ya dejo el ministerio. O por una circunstancia leve, ¡ay, qué cansado! ¡Qué duro es el ministerio! No me quiero ganar de gratis enemigos, todos se molestan conmigo. ¡Pobrecito de mí! Timoteo debe tener presente que el ministerio pastoral requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo duro, diligencia, disciplina. ¿Por qué? Porque esto no lo hacemos para los hombres. No lo hago para que me digan, hermano Ismael, qué buen ministro eres tú, y eso llene mi ego. Si fuese así, estoy mal entendiendo el ministerio pastoral. Esa no es la fuerza. De ahí no viene mi fuerza en el servicio pastoral. De ahí no viene, mi amado hermano, lo que me anima. Pero todo esto lo hacemos por obediencia al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. El trabajo pastoral es más que solo saber predicar. El apóstol Pablo sigue diciendo, es mantenerse en constante crecimiento para la edificación de la iglesia, Timoteo. Estudiando, aprendiendo. Al igual que Timoteo, cada uno de los que están aquí, estoy viendo sus rostros, mis amados hermanos, cada uno de los que están aquí, somos exhortados por la palabra del Señor a no ser negligentes para usar bien estos dones. Mis amados hermanos, este llamado no funciona en piloto automático. Y por eso no debemos olvidar lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 48. A quien más se le da, más se le demanda. Y a ti, mi querido hermano, el Señor te ha dado dones espirituales. Y esto no es solo para los pastores. Cada creyente tiene un rol vital en la obra de Dios. Pregúntate, mi amado hermano, ¿estoy siendo diligente en desarrollar y usar los dones que Dios me ha dado? ¿Estoy dispuesto a sacrificar tiempo y esfuerzo por el bien de su iglesia? Vuelvo a preguntártelo. ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad, mi sofá, mi tiempo y esfuerzo? ¿Estoy dispuesto a salir de mi apartamento con un frío de 3 grados, 1 grado y a veces menos 5 grados para el bien de su iglesia? Pablo concluye con una advertencia en el versículo 16.
Versículo 16 y el tercer punto de la prédica del día de hoy. El creyente cuida su vida personal y su doctrina. Como les decía, Pablo concluye con una advertencia, con un llamado de atención. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y luego sigue el último verbo. ¿Cuál es? Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí, en estos versículos, en este versículo, el apóstol Pablo une la vida personal y la doctrina en un solo mandato. En otras palabras, no basta con enseñar la verdad. Como lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, y lo diremos muchísimas veces más, debemos vivirla de manera coherente. El creyente está llamado, no es una opción, está llamado a cuidar de su vida personal y de su doctrina. Hermanos, este pasaje que hemos leído en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al versículo 16, encontramos instrucciones claras y urgentes que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Como le decía al inicio de la prédica, el apóstol Pablo ha usado pedidos imperativos, como que si fuera un ruego urgente a Timoteo. Timoteo, ocúpate. Timoteo, no descuides. Timoteo, reflexiona. Timoteo, una vez más, versículo 15, 16, ten cuidado, persevera. Y los dos últimos imperativos los encontramos en el versículo 16, como les he dicho. Ten cuidado de ti mismo. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Timoteo debe tener cuidado de su conducta, de su testimonio como creyente, como líder, su modo de andar, pero también su enseñanza, porque esto iba a tener un impacto o repercusiones en quienes le oían. La expresión de este versículo, en el 16, ten cuidado de ti mismo, se refiere a todo lo relacionado con su vida personal, como lo vimos nosotros del versículo 6 al versículo 12. ¿Y esto qué incluía? Disciplinas espirituales, su confianza en el Señor, su testimonio personal, su integridad, su ejemplo. Pero la expresión no termina ahí. Pablo continúa diciendo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o enseñanza. Y esto lo encontramos en los versículos 13 al versículo 15, que tiene que ver con su ministerio, que su enseñanza sea clara. Tiene que ver con la exhortación a la iglesia, con su trabajo diligente en el ministerio, con el uso de los dones y con su fidelidad al mensaje, a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, estas exhortaciones no solo son para Timoteo, lo vuelvo a decir una vez más, sino para cada creyente, es decir, para cada uno de los que estamos aquí. Debemos cuidar tanto nuestra vida espiritual como nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Nuestro testimonio, nuestras enseñanzas impactan a quienes nos rodean. Las enseñanzas que nosotros le bajamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, cuando nos reunimos con nuestros hermanos, impactan a estos hermanos y familiares. En el versículo 16, Pablo hace una declaración poderosa más. Persevera. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Qué raro esto, ¿verdad? Esto puede sonar un poco extraño. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo. Timoteo es un instrumento que Dios está usando para salvar a los pecadores y confirmar a los creyentes, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene
viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esto no significa, amados hermanos, que el pastor o el predicador tenga el poder de salvar por sí mismo, sino que Dios usa la predicación del evangelio para llevar la salvación. Pero también la Biblia nos muestra que los ministros, los predicadores, los pastores, del cual el Señor ha dotado con estos dones, son indispensables en el plan de Dios. La salud espiritual de una iglesia depende de la fidelidad de su pastor a la palabra de Dios. Juan Calvino decía, es cierto que solo Dios salva, pero Él se glorifica al usar a hombres para llevar a cabo su obra. Por otro lado, si estos ministros, estos pastores, perseveran o continúan en la gracia de Dios, tienen la seguridad de su propia salvación y el gozo de llevar a otros a Cristo, no por sus propios méritos. No olvidemos esto, que el Señor nos ayude. Si el Señor nos usa, Él decide en su gracia usarnos, aunque no somos dignos, de llevar a otros a la salvación y de llevar gozo a otros hermanos en Cristo. No son por nuestros méritos, amados hermanos, sino por la proclamación del verdadero mensaje de Jesucristo. Alguien decía, la perseverancia de los ministros no es la causa de nuestra salvación, pero es la evidencia de ella. La perseverancia demuestra de manera definitiva que somos salvos. Mis amados hermanos, el destino espiritual de toda iglesia está ligado al destino espiritual de sus pastores y de su fidelidad en la proclamación del evangelio. Yo quisiera, para ir casi concluyendo, compartir un ejemplo de perseverancia, y es el de Thomas Boston, un pastor escocés del siglo XVIII. En los últimos meses de vida de este pastor, estaba gravemente enfermo, confinado a su cama. Les quiero decir que cuando leía ese testimonio, es bastante extenso, yo lo he resumido en 4 líneas, me sentí fuertemente exhortado y sí, salieron un par de lágrimas. Este pastor en sus últimos meses de vida estaba gravemente enfermo y confinado en su cama. El pastor Boston no dejó de predicar. Su congregación se reunía afuera de su casa, donde él se levantaba con las pocas fuerzas que tenía y se acercaba a la ventana, les leía la palabra del Señor, les enseñaba y les predicaba y les exhortaba la palabra del Señor, amados hermanos. Su último sermón se tituló La necesidad del autoexamen. Roguemos que el Señor nos dé pastores, ancianos fieles. Un pastor fiel siempre ruega a su iglesia y a los visitantes que llegan cada domingo que hagan lo mismo. Amados hermanos, crean en el Señor Jesucristo para ser salvos. Este es el llamado más importante de cualquier predicador y el objetivo principal de todo ministerio: guiar a las almas a confiar en Jesús y no en nosotros mismos. Guiar a las almas a depender de Cristo y no de nosotros. Que Dios nos guarde, que nosotros como líderes enseñemos o guiemos a las ovejas del Señor a que dependan de nosotros y que nos pongan en un pedestal. Un líder guía a las almas, un líder genuino que tiene intenciones de glorificar al Señor, guía a las almas a confiar a Jesús y no en Él mismo, porque Él es la única esperanza para la salvación. Él es el que salva, no nosotros. Hermano, este es el llamado de todo pastor fiel: predicar a Cristo, animar a su pueblo a creer en Él y a mantenerse fiel hasta el final, es decir, perseverar. También, mis amados hermanos, recordemos que el principal medio que Dios ha dado para la edificación de la iglesia es la predicación de su palabra, la cual actúa en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que yo quiero animarte, mi amado hermano,
especialmente a los padres de familia, a las madres solteras y a las abuelas creyentes, a los solteros también. Quiero animarte a que tú tengas un compromiso firme con la palabra de Dios. A los padres de familia, quiero animarte, amado hermano, a que tú tengas un compromiso firme con la palabra de Dios. Y si eres abuela, debemos guiar a nuestros familiares o a nuestra familia que está a nuestro cargo diariamente hacia la verdad de la palabra. No hay opción, amado hermano. No me pongas excusas ni opciones. Guiemos a nuestra familia diariamente hacia la verdad de la palabra. Leamos junto la palabra. Oremos, modelando una vida de compromiso con Cristo. Dios nos ha dado el privilegio de tener su palabra en nuestras manos. Hagamos un compromiso diario de llevar a aquellos que están bajo nuestro cuidado más cerca de Cristo por medio de su palabra. Amigo que nos visita el día de hoy, este mensaje también es para ti. Tal vez no has valorado antes la importancia de exponer la palabra, de exponerte a la palabra de Dios, pero hoy el Señor te ha dado la oportunidad de escucharla, de leerla, de escucharla, de ser enseñado, de ser exhortado. Así que no desperdicies este privilegio. La Biblia no es un solo libro más. Es el medio que Dios usa para mostrarnos su carácter, nuestra necesidad de redención y la esperanza que solamente la podemos encontrar en Cristo. Querido hermano, querido amigo, yo y cada predicador que se para aquí a exponer la palabra del Señor, no estamos para contar historias emocionantes o manipular con nuestros sentimientos a las personas para que nos provean gloria. El Señor nos guarde y nos dé mucho temor de eso. El Evangelio no se trata de emociones momentáneas, sino de que conozcas al Dios vivo y verdadero por medio de su palabra. Ella te conducirá a Cristo, quien dio su vida por pecadores como tú y como yo. Mi amado amigo, cuánto yo deseo que tú veas tu pecado reflejado a la luz de las Escrituras, porque entonces también podrás ver a Cristo como el Salvador perfecto que tú necesitas para la salvación. Y en ese momento te aseguro que la Biblia dejará de ser para ti un libro más, dejará de ser un libro desconocido para ti, y la Biblia, las Escrituras, se convertirá en el mayor tesoro de tu vida. Aquí hay muchos hermanos que pueden testificar esto, que la Biblia se convierte en el mayor tesoro de nuestras vidas. La deseará cada día porque te mostrará cómo caminar con Dios. Así que, amigo, no te vayas de aquí. Hoy es el día de salvación. Busca al Señor mientras pueda ser hallado y deja que su palabra transforme tu vida para siempre. Que el Señor nos ayude, Iglesia Bíblica Hispana en Viena, que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que reflejemos su gloria y nos use para llevar a otros a que le conozcan. Dios te bendiga. Oramos al Señor, nos ponemos de pie y oramos. Amado Señor, gracias por la exposición de tu palabra. Guíanos, ayúdanos, exhórtanos por medio de tu palabra y por medio, Señor, de cada uno de tus hijos, o por medio, Señor, de la circunstancia que tú orquestas a ocuparnos, a vivir y enseñar la verdad de tu precioso Evangelio, a cuidar nuestra vida y doctrina para tu gloria, Señor. Ayúdanos a tener presente que cuando cuidamos, Señor, nuestra manera de andar y también la doctrina o la enseñanza, Señor, que hemos recibido por medio de tu palabra, impactará eternamente a las personas que nos rodean. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser luz y sal aquí en Viena. Por favor, te lo suplico. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.